americanización es un proceso de asimilación cultural referido a la influencia que la cultura de los Estados Unidos de América ejerce en otras culturas del mundo, lo que da como resultado un proceso de sustitución de la cultura nativa por la de este país norteamericano. Es un importante proceso de occidentalización. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hoy me surgió una gran pregunta, porque en mi coche, llevando a mis hijas a la escuela, en el camino, mi hija estaba memorizando una palabra en inglés. Yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y dijo que tienen examen de inglés. Imagínense, la palabra era lo siguiente, y ella la memorizaba nature, y yo le pregunté, ¿qué es? Y dijo, eso es la naturaleza. Entonces dije, bueno, ¿por qué lo pronuncia así? Creo que es nature, algo así, chair se pronuncia así. Y ella dijo, no me importa lo que pronuncia, es que tengo examen de dictado y tengo que memorizarlo así. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué odio tanto el inglés? Porque ella también odia tanto. ¿Por qué durante tanto tiempo nos impusieron ese idioma tan sin estructura? Un idioma detrás de las colinas, detrás de las montañas, de una isla chiquitita, la Britania. ¿Esto por qué le impusieron al mundo? ¿Acaso es el mejor idioma del mundo? No. ¿El que puede comunicarse mejor? No. ¿Porque tiene más población? No. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Por qué nos están obligando a aprender inglés? Porque es idioma de los colonizadores, de la Gran Bretaña, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos lo impusieron, tal como tú, para reunirte con otra gente del mundo, debe trasladarte de Asia, de Europa, de África, al lugar más lejos, en Nueva York, deben reunirse ahí. Entonces, esa misma lógica te impone aprender inglés, porque ellos son el centro del mundo. Por eso es que la línea de Greenwich, que empieza los horarios del mundo, el punto cero, quiere decir el centro de la Tierra, empieza de Inglaterra. Y ahí se va a contar más adelante y menos. Entonces, los horarios del mundo se aplican según lo que es el centro del mundo, la Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué odiamos el inglés? Permítame contar mis lógicas. Primero, porque los británicos, porque los estadounidenses son muy altivos. Lo mínimo, sus autoridades, sus gobernadores. Esa reina de Elizabeth, esa reina de Inglaterra, piensa que es la dueña del mundo. ¿Por qué? Porque vienen a usurpar territorios de la tierra con autoridad y nadie tiene el derecho de decir no. Porque usted va a ver que las islas en el sur de Argentina lo van a usurpar y los argentinos no se lo pueden quitar. Y en otro lado del mundo, porque se sienten como autoridad. Eso nos da odio, nos hace detestarlos, porque son opresores. Porque durante la historia los ingleses han sido uno de los más salvajes en la colonización de los hermanos afros. Eran los amos de esclavitud en el mundo. Usted va a ver ahora en América Latina, la zona que viven los hermanos afros habla en inglés. ¿Por qué? Porque colonia de esclavitud era. Que iban a sus casas a África, los esclavizaban, los encadenaban, los traían de fuerza y forzada a América Latina para que trabajen. Y lo peor es cuando usted va a ver Bartolomé de las Casas, un supuesto defensor de los indios, va a sugerir traer a los hermanos afros y dice ellos son más fuertes que los indígenas de América Latina. Y esa mentalidad que usted va a ver esclavizar a otra gente, y usted va a ver en el mismísimo Estados Unidos, que es quien ha llevado esa herencia de colonización. Los ancestrales ingleses de ellos, cuando llegaron a Estados Unidos,
y pusieron la misma política, porque la mitad de México se lo robaron, lo tragaron, desde Los Ángeles hasta Florida, era de México. En un contrato que se llama Hidalgo, usted lo va a ver, en 1860, 80, algo así. Y lo robaron, no, 50 y a pico. Lo robaron y descaradamente quieren tragar toda América Latina. Por eso odiamos al inglés. Ese idioma que no tiene ni estructura, mal hablada. Usted escribe una cosa y recita otra cosa. Escribes una palabra y lo recita como, escribes U y lo lees E, no sé, A. Por ejemplo, ustedes Jesús lo escriben parecido y dicen Jesus, no sé dónde lo tiene I. Usted, ay, Sheikh, tú no sabes inglés. No, es que la verdad ese idioma no tiene estructura y tiene vocales muy raras. En español todo está bien claro. ¿Por qué? Porque español tiene una amistad muy, podemos decir, histórica también con idioma árabe. Tal como idioma árabe es fuerte, tiene estructura, es la verdad muy bueno. Idioma árabe lo amo, porque también es idioma del Sagrado Corán. Yo lo aprendí, me costó, porque soy persa, no soy árabe. Me costó aprender árabe. يعني أنا عشرت أكثر من 10 سنوات كنت أدرس اللغة العربية وبعدين درست في النهاية يعني كنت أخطب باللغة العربية قبل السنوات قبل أن تبدأ باللغة الإسبانية. Sí, bueno, lo aprendí árabe, es cierto. Pero mi idioma así, del país, idioma de Irán, es Persia. No es idioma árabe. زبان ما فارسیه خیلی متفاوت از زبان عربیه. Usted lo ve, que incluso la entonación de idioma árabe y persa son diferentes. Pero cuando llegamos a España, a español, ese idioma, la verdad, es totalmente diferente. ¿Por qué lo amamos? Porque a través de inglés, tú máximo que vas a ver, la gente que originalmente habla en inglés, ¿cuántos son? Y ya, unos 300 a 400 millones que originalmente idioma de maternal es inglés. Pero para muchos es idioma de los colonizadores. El español es lo mismo, pero bueno, los españoles no son tan altivos. Porque a través de español nosotros estamos comunicando con mucha gente en América Latina, la gente creyente, revolucionaria, la gente, la verdad, muy humilde. Son como nosotros. Yo como persa, cuando me comunico con un hermano que habla español, uno de América Latina, un hermano de los Andes, que Dios le bendiga a todos los hermanos andinos y a los hermanos de la costa, a los hermanos de la selva, que Dios le bendiga. Cuando vemos a América Latina, vemos a nuestros aliados, a la gente revolucionaria, a la gente creyente. Cuando hablan, no son altivos. Cuando escuchan la palabra de Dios, usted va a ver, inunda sus ojos de lágrima por la verdad que encuentran en esa ley del Sagrado Corán. Por eso hay un vínculo muy grande. Hoy en día en Irán, mucha gente habla de español, no habla español. Habla que quiere aprender español. Muchos de mis alumnos me piden, por favor, Sheikh, nos enseñe español. Yo cuando le pregunto por qué inglés, nos dicen, lo odiamos. ¿Por qué? Porque ven actitudes de Estados Unidos, porque ven actitudes de Donald Trump. Cuando lo ven a ese tipo, a ese títere hablando inglés, nos hace asco. Entonces lo odiamos a ese inglés hablado por ese tonto. Es cierto, la verdad no lo podemos amar, ni ese idioma, ni a esa gentuza que quieren dominar al mundo. Pero cuando al español, nosotros tenemos mucha gente, la verdad, noble que lo habla. Cuando tú ves que Che Guevara habla español, yo no soy ni de izquierda, no soy socialista, nada de eso, pero ese hombre cuando rechaza a los Estados Unidos es valiente. Eso te da mucho gusto. Cuando vea difunto comandante, que Dios le bendiga, comandante Chávez, ese gran hombre, nosotros en Irán hay mucha admiración hacia su personalidad, porque lo consideran defensor de la verdad. Cuando él vino a apoyar a Palestina, una cosa que muchos de sus presidentes no lo hicieron. Entonces, cuando vemos él que habla español, con español está defendiendo al pueblo palestino. Eso nos hace ser orgullosos del español que hemos aprendido. Cuando a través de español, la verdad, muchas cosas nosotros lo vemos conseguible.
A través de español vemos una comunicación grande con cerca de 1.000 millones de la gente. Y tú dirías, pero hispanohablantes son unos 600 millones o algo alrededor. Yo digo, hermano, cuando yo hablo español, los que hablan portugués también me entienden. Estamos hablando de cerca de 300 millones, 250 millones de Brasil, entre otros países. Me escriben a veces de Angola, en África, los hermanos. Me escriben, dicen, ay, qué sheikh, te seguimos en YouTube, en todo lado. Y imagínense, juntando 250, 300 millones con 650 millones de habla hispana, entonces estamos hablando de una multitud grande. También de Italia, lo entienden, los italianos entienden español. Cerca de unos 100 millones o menos tenemos. Alrededor de 1.000 millones de la gente, cuando yo hablo español, me lo escuchan. Es interesante, hermano. Y entonces, por eso nosotros en Irán lo que estamos haciendo es enseñar español por todo lado. Incluso en una charla, el líder supremo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei vino a criticar a autoridades del Ministerio de Educación. Les dijo, ¿por qué están imponiendo inglés a todo el mundo? ¿Acaso el español no es un idioma importante? Muy interesante, ¿no? Esa charla del líder. Entonces nosotros pusimos un título que el líder ya está apoyando que la gente en Irán aprenda español, incluso en las universidades, en las escuelas. Y la ley llegó, pero bueno, el presidente que ahora tenemos que estudia en Inglaterra aún no lo ha puesto para esa ley, no lo ejecutó. Es que una ley que hay que realizarlo, hay que ponerlo en práctica, pero bueno, hay una ley que permite que en los secundarios en Irán, incluso en la universidad, en lugar de TOEFL, en lugar de, no sé, esos títulos de inglés, vayan a tomar otro título de español. Por ejemplo, en doctorado tú necesariamente debes pasar un idioma extranjero. Debes llegar al título de hablar, conversar ese idioma. Y eso no necesariamente debe ser inglés, puede ser otro idioma. Puede ser español, puede ser árabe, pero lamentablemente aún hay una imposición, yo lo llamaría imposición colonizadora detestable, de abominable, de inglés, la verdad, las embajadas de ellos también es centro de conspiración. La embajada de Estados Unidos, la embajada de Inglaterra siempre han tenido un rol muy, pero muy negativo en República Islámica de Irán. Durante la historia, antes de la revolución también. Cuando los ingleses en tiempos de los Qajares, manejaban toda la economía del país, trajeron una sequía y mataron cerca de 10 millones de los iraníes en la Primera Guerra Europea. Trajeron la sequía y la verdad mataron a mucha gente. Mi abuela lo recuerda y cuando nos cuenta es una historia muy triste que la gente en Irán morían de hambre por estos colonizadores ingleses. Mi abuelo, en el tiempo que los ingleses, como hace como unos 80 años, cuando atacaron al sur de Irán, entonces junto con Rey Salih del-Bari en Bushehr, que era un hombre valiente, resistieron y no dejaron que los ingleses entren al país. Y mi abuelo, que descanse en paz, que Dios le bendiga, ese hombre, hace años, muchos años que ha fallecido un abuelo paterno mío, él tenía incluso un tiro, una bala en su pie y decía, recuerdo cuando nosotros luchábamos junto con Rey Salih del-Bari en contra de los ingleses. En Irak, hoy en día, usted va a ver el centro de la conspiración es la embajada de Inglaterra. Es interesante cómo ellos están manejando al mundo. Usted va a ver quién trajo ese problema de Israel, ese problema, esa guerra, ese genocidio al mundo islámico. Los ingleses, después de haber destrozado al Imperio Otomano, manejaron el territorio palestino y trajeron tanto odio, tanta guerra a ese territorio. Los judíos estaban viviendo en Europa sin problema y los forzaron, les trajeron junto. Eso yo lo llamaría una conspiración de agencia judía y también de Hitler. Hitler maltrataba a los judíos, expulsaba a ellos de sus hogares, obligándoles que cambien el lugar. ¿Y a dónde ir? Al lugar donde Inglaterra lo fundó, a Palestina ocupada. Y los ingleses apoyaron a ocupación de la Tierra Santa, apoyaron a que esa gente palestina, siendo cristiana, siendo musulmanes,
sean desalojados de sus propias casas. ¿Quién hizo ese gran problema? La parte occidental de Asia, lo que ustedes llaman Medio Oriente. ¿Quién trajo ese problema? Inglaterra. En Irak preparó el terreno para que llegue el partido Baas y que llegue Saddam Hussein al final. En muchos de los países, usted va a ver Jordania, usted va a ver Palestina, tantos problemas que nosotros sufrimos, todo eso es conspiraciones de Inglaterra. Y en Irán, usted va a ver, después de los ingleses que robaban y chupaban el petróleo iraní, después llegan los americanos y chuparon de nuevo. Con un golpe de estado trajeron de vuelta al rey y primera revolución, que era la revolución de nacionalizar el petróleo en Irán, lo destruyeron. Y hermano, ¿usted cómo me exige que yo ame inglés? Ese idioma, cuando yo lo veo como un instrumento de colonizar a ese país, como veo que a través de ese idioma nos quitaron todo, nos quitaron el honor, nos quitaron la riqueza, nos quitaron todo, y a través de ese idioma están destruyendo al mundo. Yo creo que es una lucha cultural, una lucha que debemos empezar hoy. ¿Por qué los españoles tienen que hablar inglés? Ellos vengan a aprender español. ¿Por qué ellos no aprenden otros idiomas? Eso es interesante. ¿Por qué imponer a todo el mundo que hable tu idioma? Los españoles son mayores. Debemos empezar una gran campaña de volver al español, volver al castellano. Porque nosotros en las reuniones internacionales debemos hablar inglés. Ellos deben aprender español. Eso de los franceses me gusta. Porque incluso cuando sepan inglés, cuando ven a un inglés que llega a Francia, le hablan francés. Eso está bien. Pero nosotros a veces estamos tan vendidos y tan bandidos y que ya nos entregamos a manos de ellos y ya nosotros obligamos a nuestra gente, a nuestros jóvenes que vayan a aprender inglés. Está bien a veces para resistencia, pero eso de rendir todo, y eso es horrible. Debemos hacer una gran campaña, podemos decir, una gran lucha cultural de volver al español. Invitar a la gente que vuelvan el idioma. Entonces, ¿por qué? Porque ellos cuando van a producir sus programas, entonces, y van a mandar sus conferencistas, muchas de esas iglesias que recién están surgiendo como hongos por todo lado, usted va a ver que apoyan las políticas de Estados Unidos, apoyan a Israel, apoyan a los sionismos. Ellos, usted va a ver, los pastores traen de Estados Unidos y hablan inglés. Y bueno, lo máximo ponen un traductor al lado. Entonces, hermano, ese idioma se ha convertido como idioma para utilizarnos. No dejamos ser más utilizados. Espero tu comentario, hermano. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo.